parte de la cultura cinematográfica que tenemos que empezar a formar en esta ciudad pasa por todo esto, ¿no? Por empezar a distribuirnos en el tiempo, programarnos en las cantidades de actividades que tenemos. Tenemos un cruce de jornadas académicas. Yo creo que el festival ya va exigiendo ser o un poco más largo o un poco menos denso en términos de programación académica, porque lastimosamente terminamos nosotros compitiendo nosotros mismos y no debe ser así, porque es un esfuerzo muy grande. Y en este momento, le explicaba a Paola, están haciendo el masterclass de Arimografía en la tertulia. Entonces, pareciera que nuestra audiencia natural le tocó el dilema de dividirse entre estar allá o estar acá. Entonces, vamos a comenzar y afortunadamente... Tú también querías, yo también quería ver la Arimografía, pero nos va a tocar ver la imagen, el video. Bueno, entonces primero que todo agradecerle a las autoridades del festival, agradecerle a todas las personas que hacen posible que estemos acá y conversar desprevenidamente sobre una película de la que se ha hablado mucho, pero también paradójicamente no se ha dicho todo, porque esta es una película muy importante para nuestro cine. Esta va a ser una película que, espero no estar equivocado, con el tiempo se va a robustecer, con el tiempo va a tener muchísimas más lecturas, con el tiempo las actrices, la productora van a ocupar un lugar muy importante en la historia del cine colombiano. De hecho ya lo tienen. Entonces voy a empezar por ellas para que nos cuenten primero cómo fue su vinculación al proyecto y si en algún momento se dieron cuenta, ¿qué pasa con mi micrófono? Si en algún momento se dieron cuenta o sintieron que lo que se estaba cocinando ahí era algo que iba a trascender la historia. Esa es la primera pregunta que quiero hacer. Tremenda pregunta. Bueno, no, yo creo que ninguno de nosotras se imaginó que la película pues iba a lograr tanta trascendencia mundial en tantos festivales y que la gente se iba a conectar tanto con ella. Primero por una razón muy básica. Nosotros nunca conocimos el guión, o sea que nosotros no sabíamos en qué película estábamos metidos. De ahí de entrada pues ya uno está como ciego, no sabíamos que estábamos en un proyecto muy bonito, eso sí, porque eso se huele, se siente durante el proyecto de rodaje, pero de ahí entender, digamos, la magnitud del proyecto, no. Creo que nosotros mismos cuando fuimos a ver la película por primera vez estábamos gratamente sorprendidos, porque para nosotros también era ver la película por primera vez. ¿Dónde la viste por primera vez? Nosotros la vimos en la función de prensa de Unicentro, que se hizo en Cine Colombia. Allí estábamos todo el elenco mirando la película y claro, todos éramos entendiendo por fin en qué estábamos metidos. Así que solamente a partir de esto le dice, con razón todo lo que se vino, porque claro, la factura, la delicadeza, los detalles, que para nosotros eran imperceptibles porque nosotros estamos delante de la cámara, no sabíamos toda la maquinaria que se tenía entre César, entre Mateo, toda la logística que había con Marcela, hemos dicho todo el engranaje de los distintos departamentos, cómo eso finalmente se traduce en imagen en la pantalla, pues para nosotros también era nuevo. Así que yo creo que ninguno del elenco se lo imaginó que íbamos a lograr tanto. Claro, no sé, Ida, de pronto se lo olvidó. No sé. Bueno, para mí fue sorprendente verme en la pantalla. Sentí algo con mucha nostalgia cuando la vi por primera vez, porque no entendía qué era lo que había pasado todo el tiempo por no tener el guión. Entonces, esto produce una gran satisfacción, pero también cuando vi la película y vi todo lo que estaba proyectándose ahí, vi que era un tema muy social. Fue lo primero que me la olí, la sentí. Sin embargo, en el rodaje hubo un momento donde, tal vez por mi condición de raíces, que yo soy de origen campesino, entonces sentí que iba a tener un éxito, ¿no? Pero no sabía cómo. Dije, bueno, esta película es chévere, y hasta se lo comenté así a Marlene. Digo, no, yo creo que esta película va a tener éxito, porque me dijo ella, ¿sí tú crees? ¿Por qué? Dije, porque se tocan unos temas que son como sociales y esto no se tocan con frecuencia. Creo que es por eso, pero hasta ahí llegó, era como una percepción, pero no más. Y cuando ya vi la película, sinceramente le digo que sentí tristeza y alegría a la vez, ¿no? De ver cómo se manifiesta en un trabajo
tan sencillo y tantas cosas, tantos sentimientos juntos, encontrados ahí, pues me llenó como de tristeza y alegría. Entonces, para mí fue una experiencia muy grande, porque a pesar de que yo he hecho trabajos digamos, de teatro y también de cortometrajes con los jóvenes de la Universidad del Valle, pues no alcanzaba esta plenitud que tiene, no lo alcanzaba. Entonces ahí pues sentí que estaba haciendo algo, que estaba proyectando algo. Eso me llenó de mucha alegría. Muy bien, Paulita. Bueno, pues, ¿quieren saber cómo yo llegué al proyecto? Sí. Cuando estaba en la universidad, en algún momento, bueno, yo siempre hice producción en la universidad, pues como empujada por Oscar Campo y por Oscar Ruiz, porque no sabía qué más hacer realmente, o sea, no es como yo no nací como, ay, ser productora de cine, no. Y en algún momento yo le pedí a Oscar Ruiz que presentáramos un proyecto a una convocatoria del departamento y no lo ganamos, y él me dijo como lo mejor es que tengamos una empresa y hagamos una coproducción. Y ahí empecé como a investigar un poco más, a saber eso, y creamos una empresa pequeñita que se llama Inercia Películas, con la que hicimos unos cortos. Y bueno, realmente como que nos dedicamos mucho a hacer cosas como de la Secretaría de Salud, y hicimos muchos videos como de desplazamiento de rutas de salud y de cosas así, pero no cine directamente. Y un día César me contó como quería hacer un corto primero, que lo hicimos primero de hecho, pero nunca lo hemos terminado. Y luego nos fuimos a trabajar el Cuenco del Cangrejo. Yo hacía producción de campo, esa fue la primera película en la que trabajé, y César era mi asistente. Realmente, de producción. Realmente César asistía en luces, asistía en vestuario, o sea, uno a veces llegaba al set y no encontraba cositas, ropa, o sea, yo de todo, porque era muy chiquitico, éramos como 12 personas, entonces pues realmente todos hacíamos de todo. Y ahí uno siempre veía a César como con una libretica apuntando cosas, y cuando llegamos me dijo como, a él se había ya muerto su mamá, que fue el momento donde nos hicimos muy amigos, y cuando llegamos me dijo como, todo este tiempo estaba escribiendo una historia y te la quiero contar porque quiero que produzcas la película. Y ahí empezamos, y él escribió el guión, y entonces nos presentamos al FSC, y ganamos el FSC de guión, y ya nunca volvió a pasar nada porque pues nosotros éramos muy pequeños, no teníamos experiencia, no sabíamos cómo. Realmente uno sí tiene que saber cómo diseñar los proyectos para que sean atractivos en todos los sentidos y para que sean coherentes en su parte financiera y en su parte creativa. Entonces, nada, pues después yo empecé a trabajar en Morning Blue y hice la playa y la sirga con ellos, y ahí ya Diana me invitó a ser socia de Morning Blue. Y entonces yo le dije, bueno, pues yo tengo este proyecto, ¿por qué no lo leen? Y si les gusta, pues que sea uno de los proyectos en los que trabajan juntos. A ellos les gustó un montón el guión, porque era un guión muy bueno. O sea, César hizo muchas versiones, se demoró mucho también como el tiempo que se demoró en hacerse la película, es por eso, porque él necesitaba momentos de mucha intimidad, de mucha soledad, de muchas cosas para escribir, y muchas veces hasta lo fue a buscar a su casa porque se comprometía a entregar un entregado, pero al final entregaba un guión muy bueno. Entonces pues así fue como que ya el proyecto se desarrolló, fue a muchos mercados. El productor francés, que es un ser humano increíble, ama a César así profundamente, entonces ellos dos a muchas cosas no podíamos viajar todos, entonces él iba porque no era muy fácil, y entonces ayudaba a César a los mercados porque no habla inglés, entonces era como, bueno, fue como un trabajo muy arduo, y así llegué yo pues a la Tierra de la Sombra. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el principio, cuando César te dice quiero que produzcas la película, y este momento? ¿Cuánto tiempo ha pasado en ese momento? 7 años. 7 años. Sí,
Sí, como 7 años. Ya. Bueno, definitivamente las cosas que tienen valor se cocinan a fuego lento, ¿no? Sería muy apresurado y más cuando en el cine hay tantas áreas oscuras, tantas pocas certezas de lo que se está haciendo, ¿no? Finalmente, como lo decían ustedes, y más cuando la técnica es ocultarle el guión, resulta muy complejo y solo hasta el final uno ve el rompecabezas a la mano. Muy bien. Siempre me ha preocupado, o siempre me ha inquietado, cómo los artistas ven o valoran su trabajo a través del público. Entonces, la pregunta sería, las personas, a las actrices, las personas que han visto la película, ¿cómo ha sido esa retroalimentación de su trabajo? Esas apuestas íntimas que hacen ustedes en la búsqueda, en la construcción de sus personajes, en la retroalimentación con el público, ¿han tenido luces, han tenido orientaciones o les ha sorprendido la lectura que la gente ha hecho? Y en Colombia y en el extranjero. Pues sí, yo creo que nosotros hemos sido muy afortunadas porque, digamos, todo lo que pusimos de nuestra propia vida, de nuestra alma y de nuestros sentimientos para crear los personajes, la gente lo pudo recibir muy bien. Y era muy conmovedor ver, por lo menos en las funciones y las proyecciones donde nosotros estuvimos, ver cómo la gente se conectaba con los personajes y al final había como una especie de erotismo, había como un dolor, como que la gente le cuesta tragar porque siente que se le devuelve su vida, recuerda a sus abuelos, donde vivían sus abuelos, la relación que tienen con las mamás, con los papás. Es muy bonito. Yo creo que la gente se ha conectado muy bien con los personajes y con el trabajo que hemos hecho nosotros y creo que eso ha sido muy grato, obviamente. Eso se lo debemos obviamente a la preparación que tuvimos antes de empezar, fue muy exhausta, no fue fácil tampoco, pero tuvimos casi un mes y medio más o menos de preparación con Fátima Toledo, que se encargó como de ponernos en tono de hacer que nosotros entendiéramos que éramos una familia, que nos creyéramos la idea de que éramos una familia y que por supuesto cada uno de los universos que nosotros estábamos representando pues tuviera esa credibilidad y sobre todo esa humanidad para que pudiera llegar a la gente. Yo creo que una de las funciones más bonitas que nosotros, en las que yo estuve, porque la película cientos de veces, y una de las funciones más bonitas fue precisamente aquí en Cali, que se acabó la función, y el auditorio la gente estaba muy conmovida, y ¿sabes? La gente como encontrándose consigo misma, y yo no podía salir de mi fila porque había un muchacho que estaba sentado y yo tenía que pasar por allí para poder salir de la fila en la que yo estaba. Y el muchacho estaba ahogado en llanto, estaba ahogado, lloraba conmovidamente y yo no sabía qué hacer. Yo sentía por un lado como el deber de tener que irlo a abrazar, de decirlo, pero también por el otro lado sentía que debía respetar como su dolor, su melancolía. Y finalmente opté por eso, por simplemente ser muy respetuosa con su silencio y pasar por el lado de él. Claro, al final de la fila me estaban esperando unas personas que me habían reconocido que yo estaba en la película y empezaron a felicitarme, a decirme cosas muy bonitas y todos estaban así con mucho sentimiento. Y el muchacho se volvió y me reconoció y me dijo, tú eres la muchacha de la película. Yo le dije, sí señor, sí soy yo. Me dijo, muchas gracias, necesito ir a abrazar a mi papá. ¡Oh! Yo sentía que ya como equipo habíamos cumplido, ya yo sentía que ya la película había cumplido su fin, que la cámara de oro era importante, pero que si habíamos llegado a un espectador de esa manera, ya ese era lo que necesitábamos, saber que habíamos podido llegar a la gente de esa manera. Entonces, siento que sí, que efectivamente se cumplió y que obviamente pues, la gente lo ha recibido muy bien, muy bonito. Estupendo, Sí. qué buena anécdota. Sí. A ver, doña Hilda. Y también han firmado autógrafos. Bueno, es muy gratificante que en todo este tiempo que se ha proyectado la película haya llegado con tanto sentimiento, con tanta identificación con las personas. Pues yo hay veces que me siento pues como incómoda, pero a la vez feliz, ¿no? Porque me encuentro con personas que han visto la película y lo primero que me dicen, un momentito señora, siento que usted trabaja en la tierra y la sombra y pues ya no me cabe que decir sí, claro, y me abrazan, me dicen que
felicitaciones, que muy buen trabajo, que es una película muy generosa, que le recuerda, algunos me dicen que le recuerda a su papá, otros que le recuerda a su pueblo y así, ¿no? Cosas como por el estilo. Entonces, como le digo, ya me siento como incómoda, ¿no? Porque digo, ¿qué hago? Doña Hilda, ¿y en Perú cómo le fue? Sé que estuvo en Perú. ¿Cómo vio los peruanos viendo nuestras películas? ¿Se conectaron, lloraron, padecieron igual la Sí, peli? eso iba a decir muy bien. La gente ve la película y luego se conmueve mucho. Pues yo soy como un poco temerosa, yo me quedo un poco por los rincones, como se dice, ¿no? De pronto llegaba la gente, señora, felicitaciones, qué linda película, qué bonitos personajes, qué emoción verlos por aquí, todas esas cosas, ¿no? Que Muy agradecidos. suelen decirle, muy bien, la recibieron muy bien, todo el público que la vio siempre fue muy generoso, nos felicitaban tanto a Don Elmer como a mí, nos abrazaban, se hacían tomar fotos con nosotros, entonces, película. Como aprovecho que estamos poquitos, voy a hacer mi última pregunta para que la gente también pueda preguntar. La Tierra y la Sombra tiene, digamos, unos momentos muy fuertes dramáticamente, ¿no? Entonces, es una película que yo podría describirla, digamos, emocionalmente como una línea en ascenso permanente, ¿no? Difícilmente cae, difícilmente mantiene el equilibrio, todo el tiempo está subiendo. El momento más importante para mí en la película, o sea, los momentos más dramáticos fue justo en el momento en el que, no sé, el público si comparta mi idea, cuando ellos están comiendo, que es la última cena, que ya han tomado la decisión de que se van a ir. Esa escena a mí me pareció, de hecho la hablé mucho con César, de dónde sale, porque es para mí la escena más dramática, porque es en medio de la comida, todos los personajes son conscientes de que es su última cena, Sí. ¿no? Suena así. Y en ese momento los personajes que tratan de estar muy fuertes, por lo menos Marleida, que siempre es como el hombre de la casa, ella sigue comiendo, pero está la tensión, está la carga dramática de esa escena que ruedan unas lágrimas muy genuinas, sobre todo muy honestas en ese momento. Para mí ese es un momento mágico. Sí. ¿Cómo construyen esa escena? ¿Cómo los actores metieron el momento? ¿Cómo es el antes, el durante y el después? Porque es un momento difícil, ¿no? Yo me imaginaba que de pronto, qué sé yo, el día del rodaje, arranca el rodaje por esa escena y que los actores entren en esa situación tan determinante, hasta la productora tenía que ver. Es una escena que me imagino que la tienen que meter al final de la jornada, cuando, Sí. bueno, o no sé, eso es lo que quiero saber. Cuénteme de esa escena. Bueno, yo creo que aquí toca darle los créditos indiscutiblemente a Fátima. O sea, nosotros no nos hicimos solitos en pantalla, se lo debemos a ella porque 2 meses antes del rodaje nosotros tuvimos una preparación muy exhaustiva emocionalmente con ella. En el método de Fátima generalmente se buscan analogías. Como nosotros no conocíamos el guión y ella sí lo conocía, ella lo que hacía era buscar analogías de nuestra propia vida, es decir, qué momentos de nuestra vida se presentan situaciones parecidas a las que vamos a encontrar en el guión. Entonces, mucho antes del rodaje, nosotros ya habíamos encontrado nuestra propia analogía con la película y habíamos ensayado con ella esos momentos de escarbar emocionalmente nuestra propia vida. O sea, ella como que nos devuelve, nos escarba en todos esos dolores, esas frustraciones personales que teníamos y simplemente las levantábamos y las compartíamos allí generosamente con nuestros compañeros. Claro, habíamos puesto esas situaciones en los ensayos, sin guión, sin nada que se le pareciera, y las habíamos guardado, por así decirlo, en el disco duro. De modo que cuando ya llegamos al proceso del rodaje, ¿cierto? Pues igual había como una especie de ritual, por así decirlo, ¿no? Y antes de empezar, nosotros llegábamos al set y no era como que, bueno, el tinto, ¿qué hubo? ¿Qué más? No, chévere aquí. No, había como una especie de ritual sacro antes de empezar. Por lo menos los actores teníamos que hacer unos ejercicios puntuales mientras el equipo de producción se encargaba de colocar toda la parte técnica, listar todo lo que se necesitaba mientras nosotros estábamos en estos ejercicios de concentración, de respiración, que nos permitían entrar como en la atmósfera de lo que iba a pasar, que nosotros no sabíamos, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar ni qué escena nos iban a colocar, pero esos ejercicios sí que nos hacían nosotros colocar a tono y sobre todo a todo el equipo, porque ver todos los actores concentrados entrando al set en esta especie de mutismo y de concentración, pues hacía que evidentemente todo el equipo se permeara también.
Y ya simplemente era como sentarnos y evocar todo lo que habíamos trabajado con Fátima, esa situación que habíamos creado con ella, evocar a nuestros seres queridos, nuestros ausentes más presentes, nuestras pérdidas, nuestras frustraciones en el amor y en el dolor. Y había una situación particular que cada uno tenía, que lo hacía entrar en ese tono dramático que exigía el momento. Cada uno sabe, cuando ve la película, sabe viendo la escena qué hay debajo, o sea, qué muerto está resucitando, qué dolor está resucitando, qué momento especial de su vida está evocando allí para lograr ese tono. Entonces eso es lo interesante, ves que no es mentira, no estás creando personajes, es la vida real la que está allí, puesta como al servicio de la situación y la ficción de la película. Por eso es tan real y por eso es tan humano, porque son nuestros propios dolores. No es la técnica de pienso en rojo para llorar, no. O sea, todos estamos allí realmente sentidos y compenetrados con nuestro dolor interno que se conjuga con el dolor de los personajes. Es así. Hilda, ¿cómo le fue con esa escena? Pues ya lo ha dicho aquí la compañera Marlene. Eso es un trabajo que nos hizo Fátima, crear una concentración, una cosa muy real de nuestras propias vivencias en familia, con amigos, con seres queridos, con personas que nos recuerdan un pasado que de pronto ha estado presente en nuestras vidas. Entonces esto hace que se vuelva muy natural y fluye. Es decir, en cada escena nos reuníamos, por ejemplo, ya después en el rodaje con César, y él nos decía, aquí pasa esto y esto. Entonces ya uno ya venía como con la carga emocional ya preparada para esto, entonces uno empieza a desarrollar esa escena con ese sentimiento. Entonces las lágrimas fluyen así naturalmente y no es como el otro que le echan gotitas en los ojos y ya, no, esto ya es de verdad, entonces ahí no tuvimos necesidad de las goticas, sino que la gotica estaba dentro de nosotros. Entonces así se preparan estas escenas donde llega y es tan natural que es lo que ha triunfado realmente en la película, que es lo que llega a las personas y por eso es tan sensible y tan comunicativa justamente por esas razones. Y además porque hay algo, quiero abonar algo interesante, y es que llega un punto donde esta historia personal y lo que le pasa a los personajes se junta de tal manera que termina siendo real. Entonces uno está sentado en la mesa y estás viendo a un niño de 7 años llorando, es imposible no conmoverse. Es imposible que no se le devuelva a uno la vida y que uno no sienta como esta comunicación con el dolor. Entonces termina siendo un solo dolor y uno no piensa en mi abuela que se murió para poder llorar, sino que ya empieza uno a vivir el momento real, de manera tan real y tan honesta, que después salir es lo difícil, porque ya entras en el momento dramático, fuerte, que después salir de ese dolor, cuando él dice que se corta, que ya no hay más, quedas con la sensación todo el día, y todo el equipo también, ¿no? Porque recuerdo todo el equipo de producción también compartiendo el dolor con nosotros. Que como Juan Carlos está preguntando por esa escena en particular, yo estaba en una situación también muy particular durante el rodaje, es que yo tengo una discoplastia en 2 vértebras y cuando estoy muy estresada el nervio se inflama, entonces tomaba mucha droga para poder estar ahí sentada todo el tiempo. Era la primera vez que además yo estaba en un monitor viendo una película ahí pues sentada, entonces recuerdo mucho esa escena porque fue para los que estábamos siempre en el monitor, era una película de muchas esperas. Pasamos mucho tiempo esperando, mucho tiempo, y ellos estaban encerrados, dándole. Y fue muy fuerte para nosotros cuando José Felipe empezó a llorar. O sea, el niño. Era demasiado. No podía parar. Y porque Marleida luego lo tuvo que sacar y llevarlo. Y entonces nosotros tenemos un contrato de confidencialidad con Fátima y no podemos contar nada de las experiencias personales de ellos adentro del taller de actuación, ni el método exactamente de Fátima, o sea, no. Ni nunca yo le pregunté a César nada de nada, ni cómo lograste esto, ni cómo nada. Pero ese día yo tenía mucha curiosidad, porque le dije como,
Mónica, ¿cómo hiciste para que ese niño llorara así? Es que... Entonces me dijo como, les voy a contar en un secreto. Me dijo, le dije que pensara en el momento en que todos nos íbamos a ir de aquí. ¿Ah, sí? Y fue, esto no funcionó más. Y fue muy triste porque fue como volver a todo lo que habíamos construido juntos todas esas semanas, ¿no? Como que te da sol, o sea, no vivíamos en la casa, pero sí, o sea, pasábamos la mayor parte de nuestro día ahí en esa casa, y José Felipe era como un motorcito para todas estas tristezas, porque si eran momentos muy tristes de la película, todo el tiempo el silencio, esperando a que ellos experimentaran todo su dolor y sus cosas para la película, y llegaba el mediodía y entonces él nos enseñaba a bailar salsa choque, no sé qué, sí, como Un niño. es un niño de 7 años que se está... quita el chip y se pone otro y no pasa nada. Claro, y entonces era todo como, llegó el caballo para el entrenamiento con el caballo, entonces él se monta al caballo, era como, él vivía la película de otra forma, ¿no? Y cuando pasa ese momento, esa escena tan dura, que para mí también es como la más dura de la película, o sea, es como, ya, o sea, esto ya se acabó. Ese es el gran punto. Es como, digo como, como bueno, ya nos vamos a ir de aquí. Algo va a pasar. Algo Todavía va no sabemos qué, suponemos, pero sabemos que algo va a pasar. Paula, primero el público. ¿Preguntas? Dale, aquí, después ahí. Yo tengo una pregunta. A mí me parece que definitivamente esta película se va a marcar un antes y un después de Cristo, ¿no? Sí. Es antes de la Tierra de la Sombra y después de la Tierra de la Sombra. Pienso eso, así lo sentí, pues en el momento, las veces que la he visto, sí, o sea, la he visto ya 4 veces, ¿sí? Y quiero verla otra. Esta noche voy a verla a las 7. Entonces, de pronto allí hay 2 cosas que me llaman la atención, ¿no? Y una es que uno entra a una película y sabe que va a haber una musicalización, ¿sí? Pero no se imagina que la musicalización va a ser pues el ambiente, ¿sí? O sea, solamente el ambiente, los pajaritos, ¿sí? Y lo que uno oye diariamente, pues por lo menos en la parte de los donde están los cañicultores. Entonces me llamó la atención eso, entonces yo dije, o sea, la película no va a tener ninguna canción. Sí, dije yo, sí. Cuando sale Amor se escribe con llanto, pues que esa es la canción más triste de la música, esa es Los Cisnes de la música, la canción más triste. Y resulta que bien triste que estaba. Y sale, se escribe con llanto, pues, ¿cómo así? ¿Por qué son tan malos? Entonces, digamos que sentí eso. O sea, ¿cómo ven ustedes la parte musical? ¿O qué oían ustedes? ¿No? Porque uno oye algo en la película, pero ¿qué estaban oyendo ustedes? ¿Qué oíamos nosotros? Chicharras, igual, Claro. como le dice en la escena que tienen ustedes de los árboles y de los pajaritos y que le recuerda a usted Sí. todo eso. Me imagino que es el sonido ambiente, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también hay un vacío, uno escucha un vacío abrumador porque como todo el equipo estaba funcionando alrededor de los actores, pues eran muy respetuosos con nosotros, entonces no era como que los actores adentro estuviéramos preparando escena y afuera nadie tuviera que ver, no, se creaba como una comunión grupal bastante interesante. Entonces era un vacío existencial y emocional, lo que escuchábamos nosotros era uno casi que se oía los nudos en la garganta, el corazón, las palpitaciones, los silencios. Uno escucha el dolor del compañero porque como todos estuvimos presentes, yo sé que le duele a Hilda, ya sabe qué me mueve a mí y uno empieza a escuchar al otro de una manera distinta. Y cuando se realizaban como las escenas, claro, era vacío, no veíamos nada, vacío, que es lo que está pasando con ellos realmente. Es una casa donde los personajes están tratando de unir lo poquito que queda de ellos antes que todo se desintegre, antes de que no quede nada y cada uno está luchando con lo que tiene para que quede algo, para que cada uno se pueda llevar un pedacito y quede algo. Entonces, para nosotros también fue grato escuchar la canción porque no sabíamos que la tenía hasta cuando uno lo llama. Pero en la escena es la tararea, ¿no? Él se va tarareándola, pero lo dobla. Pero él está solo. No, él. No, esa escena también fue muy chistoso porque recuerdo que esa escena fue la última de la primera semana. Ajá. Y ya sabíamos que nos íbamos a demorar. Entonces yo fui por la mañana desde temprano y les dije a todos los técnicos como,
muchachos, yo creo que hoy nos vamos a ir una hora más, no sé qué, ¿por qué no hacemos una vaca y compramos unas cervezas y celebramos el final de la primera semana? No sé qué, como para que la gente estuviera como animada y no, pues no se fueran a enojar por la demora. Pero, primero, nunca me imaginé que nos íbamos a demorar en serio una hora más y nunca me imaginé que Aimer iba a entrar tanto en la canción. O sea, llegó un momento donde estábamos todos ahí y César le dijo, no, como ya sale así, listo, y canta, Pues hasta fin. Y empieza a cantar y, y se mete así entre los cañaduzales y todos fuimos como... Luego los perros. Bien ensayaditos. Sale el perro. Parecía o sea, realmente eran como esas cosas mágicas que pasaban en la película que eran muy asombrosas, ¿no? Porque estábamos como ya esperando el final de la película y que llegaran el final del día y que llegaran las cervecitas y no sé qué. Y fue como que todo el mundo entró como en el mood de la canción y de la tristeza de Aimer. Lo que pasa es que ellos hicieron también muchas escenas donde estaba solo Aimer o solas ellas y ellos no sabían nada del mundo de los otros personajes. Entonces, pero sí fue una escena muy, o sea, fue muy chistoso y también para nosotros, ¿no? Como sorprendernos con lo que al final iba a pasar. Y él se fue y siguió cantando hasta que ya se perdió y como Don Aimer, se volvieron a llamarlo. No, como que entró un montón en la canción y se fue cantando. Algo le disparó. Y no La está canción. doblado, es él que está cantando. Sí. Jaime. Tengo muchas preguntas, pero voy a hacer dos. Ambas relacionadas con el guión. Me gustaría saber, por un lado, en qué momento, si está en el guión expresado o si fue una decisión de rodaje, que se le dé como tanto peso a la expresividad del medio ambiente, como que esta cinematografía esté decidida de esa manera como tan contemplativa, pero a la vez que tiene como una relación con lo que está ocurriendo en la historia. Eso por un lado. Y por otro lado, he escuchado y he leído acerca de la producción y rodaje de varias películas colombianas y me llama la atención que varias, muy diferentes entre sí, plantean que los actores muchas veces no conocen el guión. O sea, se hace un trabajo, digamos que solamente desde la construcción de los personajes o actoral, pero se les retira eso. Es algo común, es una técnica nueva, es algo colombiano, es una nueva tendencia. Bueno, no sé, quisiera conocer un poco eso, me llama la atención, ya lo he leído bastante. Hay varios ejemplos de otras películas, no sé, de Welcome to Colombia, Las tetas de mi madre, alguna otra que no recuerdo, que tienen ese elemento común. Me gustaría conocerlo. No, pues eso es una técnica muy bressoniana, más es bien antigua. Robert Bresson. Y se hace normalmente normalmente con los actores no profesionales. Aquí pues estamos con las dos actrices que son profesionales de la película, pero los demás no lo eran. Y se hace mucho como para poder generar como todas esas sensaciones, como que ellos no tengan preconcebidos los sentimientos y las sensaciones que están escritas, sino como para poderles explorar a las personas. Cuando uno elige actores no profesionales, los elige que tengan que ver con la realidad de la película, ¿no? Entonces, como poder explorar en ellos todas esas cosas que tiene que sentir el personaje y que tiene que expresar, ¿no? Y que contenidamente tiene que expresar, porque lo que pasa muchas veces, pues si no sos actor y no tenés la técnica y no puedes leer un guión o un libreto e interpretarlo, es que todas las cosas empiezan a ser muy sobreactuadas, como que no son muy reales. Y estas películas, de las que, bueno, yo he hecho parte de varias, como El vuelco del cangrejo, La sirga, La playa, todas esas películas ningún actor leyó el guión, porque tocaba ir explorando cada cosita y todos los días los seres humanos amanecemos de una manera diferente, tenemos, no sé, estamos en un estado de ánimo diferente, no sé qué, y eso hay que explotarlo. Entonces, lo que ocurre también es que se cometen muchos errores porque son las primeras veces del director también, y entonces es una persona que no tiene como la suficiente madurez y la suficiente técnica tampoco para sacar esas cosas de las personas, ¿no? Porque son personas, además no son actores, entonces no les puedes exigir que den a un punto cada cosa. Entonces eso es como más, no como porque no conozcan el guión ni nada, si quieren yo les mando el guión. Ocultarles nada, sino pues
favorecer el trabajo de ellos. Sí. Porque es que el actor, y aquí las que han estudiado fuertemente el arte dramático, siempre están enfrentándose, digamos, a una condición íntima muy compleja, y es el del preconcepto, ¿no? El de que ellos mentalmente se predispongan cuando le digo, tú haces de mujer fuerte, entonces ellos echan mano a todos los clichés posibles que le ayuden en esa cosa tan difícil que es exteriorizar una mujer que se comporta como un hombre. Entonces fácilmente vos ahí caes en el estereotipo, es muy fácil la trampa. Entonces cuando yo te omito todo y simplemente te pongo en situación, a ella le va a tocar reaccionar de pronto de una manera muy instintiva, de una manera muy natural, y eso es lo que busca el director, ¿no? Tratar de que esa naturalidad no se disfrace con la interpretación, que es donde uno empieza a sentir la actuación, y eso es algo que al espectador que tiene un poquitico de entrenamiento no le gusta, ¿no? Porque básicamente actuar es un ejercicio de honestidad, y la relación entre el actor y el espectador termina siendo eso, ¿no? ¿Qué tanto le creo yo si eso es sincero o no es sincero? No, y a modo de comentario para complementar un poquito también que, pues, si la intención es que la escena vaya natural y que la escena corra y que la escena impacte al espectador, pues uno en la vida real no sabe qué va a pasar en 2 minutos, ¿no? Entonces tiene que reaccionar a lo que se va presentando, ¿no? Mira que eso es importante, porque es lo mismo, claro, cuando nosotros como intérpretes nos enfrentamos a eso de llegar y no saber qué va a pasar, ni simplemente saber los 5 minutos antes, la incertidumbre que nosotros como intérpretes tenemos frente a lo que va a pasar es similar a la incertidumbre que tienen los personajes, que no saben tampoco cómo van a reaccionar, lo que vos decís, no saben qué decisión tomar, no saben qué hacer, me voy o me quedo, dejo que mi hijo se vaya, o sea, que dejo a mi niño o no lo dejo, abandono a mi esposo o no lo abandono. Esas incertidumbres se conjugan mágicamente, y eso es lo que permite precisamente hacer eso que vos decís, Y es esa difícil cogerlo, ¿no? honestidad. Y es difícil, Claro. es muy difícil encontrar, Sin coger caer ese en el momento caos. y que la cámara lo capte, porque Sí. esos son segundos, ¿no? Esa parte dubitativa de ella, y la película está llena de esos momentos, en que los personajes no se sienten movidos por un mecanismo artificioso, que eso es algo muy valioso en la película, sino que es totalmente natural, un naturalismo espasmoso. Por eso, cuando Paula dice Robert Bresson, cuando vean el cine de Bresson, lo primero que hace en el espectador es un efecto de extrañamiento, porque uno ve que esos personajes no son normales, que esa quietud, que esa mirada lo sorprende a uno, porque estamos llenos de un cine hiperactuado, estereotipado, en donde los personajes son demasiado sentimentales, demasiado notorios, y aquí es una cosa contenida. Por eso el gran impacto que tiene en el público común La Tierra de la Sombra es eso, un extrañamiento de los actores, pero finalmente terminan muy empatados con ellos, porque hay un realismo muy bien trabajado en la película. La fotografía, la primera parte de la pregunta es la fotografía ambiente. ¿Qué pasa con eso? Que porque... Naturalista. ¿En qué momento toman esas decisiones como de plantear estas secuencias largas en las que se le hace un primerísimo plano a, digamos, la ceniza, estos momentos como espaciados? A ver, entiendo, ¿está en el guión eso o se construye en el rodaje? ¿Cómo es eso? No, o sea, la película en el guión sí es como la casa y el entorno son otro personaje de la película. Entonces, para empezar por ahí, la búsqueda de la locación es como la parte más importante del comienzo como de esta etapa de la película, donde ya vamos a hacer la realidad, como que la búsqueda de ellos y la búsqueda de la casa era una búsqueda muy equilibrada. O sea, no es como, no, para mí no importa, ya tenemos los actores lo máximo, entonces hagámoslo aquí donde hay 18 árboles, no. Entonces ahí es donde, ahí en el guión sí está muy escritas todas estas cosas, y de hecho porque en el guión hay una parte muy fuerte que tiene que ver con toda la problemática social, y que al final, pues uno en la reconstrucción de la película, obviamente, como siempre había sido más importante toda la parte personal y toda la parte sentimental y toda la parte como de la familia o sea, realmente lo que motivó a César a hacer esta película es la muerte de su madre y la separación de su familia, y cómo unirlos, como un artista inventa algo para unir a esa Una familia simulación ahí. y hacer un clic en su vida. Entonces, como eso era más importante, obviamente, si uno ve la película, eso es lo más importante de la película, no es una película de denuncia, no sé qué, obviamente, pues nosotros vivimos aquí, esos personajes viven aquí, y la vida de César se desarrolló aquí, y él vio caña toda su vida, y entonces, en ese entorno del que él viene y que él conoce,
pues es donde tiene que tomar mano para contar su película. Pero sí en el guión es muy importante todo esto, como la descripción de los espacios. Miren que hay un momento donde todos se van y la casa se queda, y para uno esos planos de esos espacios son como ya dolorosos también, porque esa casa también encierra un dolor. La vuelve un actor más. Y Yo hago una pregunta, Paulita, en ese trabajo de la locación, en ese trabajo del diseño, orientado como por el mismo interés de Jaime, una escena como la de Don Neymer cuando coge al niño y pasa ese camión con ese mundo y que ese polvo se les mete, ¿eso está en el guión? Eso está en el guión. Okay. Sí. Sí, claro, porque para César era muy importante todas las cosas que acentuaban ese lugar, ¿no? Y es un lugar donde, pues claro, obviamente si los corteros se enferman un montón de las enfermedades pulmonares y todo esto, es por el polvo, por la ceniza, por todas estas cosas del entorno. De hecho, queríamos, en el guión también están las máquinas y todo, pero pues eso ya es un tema de seguridad delicado. pública. Compañero. Ya, entrando un poquitico como más en la intimidad de lo que se elige editar y no editar, pues me llamó mucho la atención cuando estaba viendo la película, la escena cuando Eimer va caminando cantando y que salen los perros. Yo digo, mierda, esos perros cómo salen justo a recibirlo o a despedirlo y se esconden y después vuelve y sale el otro y ladra, ¿cierto? Me gustaría saber, dentro del rodaje, qué otras situaciones particulares dijeron, aprovechemos esto, ya que está aportando, no sé, un elemento más. No, yo creo que lo de los perros, pues, como, pues, no sé. Casualidad, O sea, habían unos es perritos. extrañísimo, una casualidad muy extraña. Igual habían unos perritos que fueron a vivir con nosotros, que a veces tocaban cerrarlos y que era súper triste, y entonces algunos, los animalistas del rodaje llorábamos y porque encerraban los perros. Bueno, son como un montón de situaciones que pasan porque estamos en una locación natural, pero así como que esto nos cayó de perlas y hagámoslo. No, las situaciones con los corteros, pues porque no los conocíamos, simplemente fue como hacer una cita para ir al corte, y entonces nosotros hacíamos una cita, íbamos al corte de caña y ellos estaban ahí trabajando naturalmente, entonces como que las situaciones con ellos, pues... Paula, ellos no estuvieron con Fátima, No. Pero hay uno ahí que le sale un muévaje huevón, buenísimo, muévaje huevón, le dice, pero como regañado, pues como que hubo pues, No. y es una cosa que me dice... César, editamos porque ellos en ese momento una explosión de textos de ellos buenísimos que al final me costó muchísimo eso que tú dices, qué dejo y qué quito. Pero él dice que esa escena natural de los corteros fue de lo mejor que ellos, y con los tipos duró 5 minutos. Sí, hay una escena donde ellos están peleando con el cabo. Bueno, primero el cabo era un señor, el señor se le pasó una cosa en una muela y entonces se fue al médico y ya no podía volver. Y entonces nosotros, no, pucha, ¿qué hacemos? Pues porque este es el único momento donde el ingenio nos prestó ir al corte y no sé qué, o sea, era una cosa súper difícil de coreografiar. No, pues, digámosle a Salvador. Y entonces me dice, no, pues, entonces alguien me dice como, no, pues decirle que le va a pagar más, entonces el señor va a estar mal. Y yo dije, no, yo no le voy a decir nada, que venga todos los días a trabajar como tenía planificado y ese Salvador de repente... Bueno, ese día también se iba a ir, estaba una luz divina y ya era la hora del corte y entonces, estábamos en un lugar muy peligroso porque ya estábamos en unas zonas como de los límites con el Cauca y todo, donde era muy complicado para mí tener la gente allá hasta que oscureciera. Entonces, ese día, por ejemplo, había una caída del sol así, están todos esos corteros así hablando, no sé qué, y empieza, ni siquiera el fotógrafo, el sonidista como, marica, tienes que decirle a la gente que nos quedemos una media hora más, porque esto están dando mucho. Y sí, fue un momento donde ellos empezaron como a hablar y se metieron en la cosa. William y Rodrigo sí habían ido como a un par de ensayos y a sus pruebas de vestuario. Los dos líderes sindicalistas. Los dos sindicalistas, que son como los que siempre pelean por ellas y todo. Pero los demás no. Entonces yo creo que en muchas cosas quitamos y pusimos porque funcionaban o no para el ritmo para de el la sentimiento. Paula, una al final que me sorprende mucho.
¿por qué entran los de los camilleros cuando ya está muerto? Y entran corriendo. Entonces uno dice, pero ya ¿cuál es la prisa? Si ya corren, ¿por qué? O porque el cañal se les va a quemar, les da miedo de que eso llegue. Porque Alicia tenía mucho miedo de que no lograran sacar el cuerpo de su hijo antes de que todo se quemara y no alcanzaban a llegar. Llegan de una rapidez increíble. Porque todas las situaciones, no, pues esa escena sí. Claro, Pero porque mira todo que el mundo esa y ella escena está tiene eso moviendo. que vos decís, esa escena tiene eso que vos decís, si es que iba a caer un aguacero, no, es de esas escenas Por ejemplo, que... esa escena tenía rodarla. la gente siempre no... Lo que haya que hacer ahí, porque no puedes volver a prender el cañaduzal otra vez. Los truenos Y ya se quemó y alrededor de la casa, Claro, pues ya no hay caña. y lo que se hizo, se hizo. No, es muy chistosa esa escena porque, bueno, primero es la escena donde yo sentí que ya habíamos hecho la película, era la escena más difícil y sobre la que más habíamos grande. planificado y habíamos dibujado, escrito, grande. planeado, no sé Difícil, qué. cara. Nos habíamos reunido con los de efectos especiales que de trabajo siempre, que son así como ellos hacen explosiones, dañan carros, hacen lluvia, de todo. Y me dice el italiano como, es un italiano, y me dice como, pero nosotros nunca vamos a lograr lo que va a lograr que vos quemes la caña en realidad. O sea, no tiene sentido ir hasta allá con flautas, no sé qué, esto, lo otro, para acentuar. O sea, muy sincero, ¿no? Porque otro dice como, no, pues yo voy, te pongo esto, y me dijo, no, o sea, la sensación y el sonido y todo, no lo vas a lograr. ahí. Entonces ahí empezamos y el como, fuego se ve. empezamos a negociar con el ingenio para poder hacer la quema el día que ellos iban a quemar la caña, porque nosotros estábamos pagando por el retraso de la caña de enfrente y por la pérdida de la caña de acá. Del lote. Entonces había que planificar, y la caña nuestra, la de la casa, la caña está lista para quemarse después de 12 meses, 12, 13, 14 meses, y nuestra caña tenía solamente 8 meses, entonces era una caña que todavía no iba a Difícil de arder bien. quemar. Entonces lo que hacíamos era sacar, durante todo el rodaje, sacar hoja del frente Pasarlo para acá. y meterla entre los cañales para que esa hoja ardiera un poco más. Entonces fue planear y luego vino el quemador de caña profesional, pues como O de lanzafuegos unos ese. días antes, trajeron todos los planos, no sé qué, y nos reunimos pues como las cabezas con él y nos empezó a explicar cómo queman la caña, ¿no? Porque en la ceniza, pues Salga de para todas el maneras quemador. acá llega un montón de ceniza, pero justo allá hay una planta de papel. Entonces ellos están súper demandados, todos los ingenios, por esa planta de papel, y si les cae ceniza, pues los joden. Entonces era como esperar el viento, ellos vienen, ponen su veleta, no sé qué, y esperan, y esperan, y esperan, y de repente dicen ya. Y ya en ese momento teníamos que estar listos. Entonces nosotros sí habíamos planificado que fuera un día entero de trabajar en la escena, pero al final pues con retrasos que van surgiendo hicimos otra escenita por la mañana y luego empezamos todos a prepararnos para esa escena, todos, todo el equipo, los actores, toda la gente como en pro de la escena y de la coreografía con el Steadicam. Paula, ¿cuánto costó esa escena? En plata, aproximadamente. ¿Cuánto vale esa escena? No, yo no. ¿No tenemos un aproximado de cuánto puede costar? No, yo no pagué por la escena. Por la escena de la quemada y todo eso. No, yo creo que a la escena solamente trajimos un andamio. Ok. Un El andamio resto era lo que había ahí. Porque Mateo puso una luz muy grande que se llama una panaura para hacer un refuerzo ahí, pero eso no se veía, o sea, eso como la fogonazos candela es una también. cosa impresionante. ¿Y los rayos eran naturales también? Y no, y entonces a eso iba la gente, uno va a los conversatorios y es que, y pusieron ese rayo buenísimo en postproducción. Y yo es como, no lo pusimos. Entre rayo, lo mismo el perro. En Cali estaba lloviendo. Rayo por plano, por derecha. En Cali estaba lloviendo horrible y empezaron los rayos y todos asustados porque decíamos, marica, va a llover y esto, No se va a quemar. y ya con la O lo va a cámara, apagar, la caña claro. quemada. ¿Uno qué hace si es la única caña que hay alrededor de la casa? Los avatares del cine. El cine tiene unas cosas increíbles detrás de las películas. Esa escena- Yo creo que a veces resultan más interesantes las historias. No sé si alguien ha leído lo que hay detrás de Apocalipsis Now, cuando le da el infarto al protagonista, cuando Coppola lo llama y le dice que no tienen plata y que les da malaria. Y la película al final, la obra tiene que responder es por la obra misma y ella genera su propio autocontrol y su propia autorreferencia. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Dale.
pregunta y también es un sesgo, ¿no? Yo soy médica, trabajo en Candelaria, ¿sí? Entonces esa parte pues de todo ese tema de la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Nos tocó mucho, ¿no? Nos ha tocado mucho a las personas que trabajamos en Candelaria, que lo hemos vivido, ¿no? Y resulta que uno podría decir, no, pues hay algunas cosas que no son verdad, ¿no? ¿Sí? O sea, no es verdad que lo acuesten ahí en ese caballo y lo lleven, eso no es verdad, o sea, todo lo que pasa ahí desde el punto de vista de salud es verdad, es verdadero y es peor, ¿sí? O sea, puede ser peor a lo que está haciendo. Entonces es muy doloroso ese verse reflejado porque pues uno ve lo que ocurre allí, que la persona no va a trabajar y como no trabaja no produce, o sea, ese momento es muy doloroso. Como ese fue un momento y ahorita hay otro momento de los cañeros, ¿no? ¿Sí? Que pobrecitos, que los van a multar, ¿sí? Entonces uno siente como ese contraste de esa vida real y esta otra noticia, ¿sí? O sea, ¿cómo viven ustedes ese dolor de los cañeros? Porque yo creo que César sí lo conocía, pero ustedes no. ¿Cómo ven ese momento de los cañeros? Vale, pues Elena no ha hablado, ya estamos hablando mucho. Yo ya he hablado mucho. A ver, esa situación de los obreros, corteros de caña, yo creo que no es solamente de los corteros de caña, sino en general, con todos lo que es los obreros, ¿no? Que tienen unas circunstancias de salud que son muy, muy delicadas. Y por ejemplo, un campesino que no tiene todos los recursos económicos para ir a un médico y todo eso, pero que tiene que trabajar porque tiene que tener su sustento, va a trabajar con dolor y todo, va, ¿no? De ahí se genera toda esta violencia de la salud del ser humano con estos encuentros tan dramáticos, porque los cañeros tienen. De hecho, por ejemplo, ahora ellos defienden, con esa cosa que ha habido de los azucareros, ellos defienden porque es su fuente de alimentación. Así puede pasarle las cosas más desastrosas de la vida en la salud, pero esa es su fuente de trabajo, su fuente de supervivencia. Entonces pasan por encima de esa dificultad de salud de ellos para tener su sustento para sus familias. Y esto está reflejado en los cañeros y ya que viene pues en la película, pero no es de ellos nomás, es en general de todos los obreros, de todos los campesinos, de todas las personas de bajos recursos que sufren este desencanto de la vida. Claro, porque no hay opciones. No hay opciones. Nosotras lo decimos en la escena en donde ellos quieren parar y nosotros decimos, nosotros no podemos parar, parar, pues nosotros necesitamos la plata. Es dice, que ¿no? es eso o nada. Y digamos, en una situación difícil cuando hay hambre, pues eso, porque necesitas alimentar a la familia, necesitas vivir, lo básico, necesitas lo básico. Pero muy fuerte en la peli y a manera como de complemento, es como el mismo sistema se vuelve tan cruel que termina por enfrentar a las propias personas de su misma condición. Sí. Entonces, entre ellas que son el mismo grupo, de hecho uno de los tipos le dice al capataz eso, al cabo ese, le dice, cuando te sirvió, sí le ayudabas, ahora que no te sirve. Entonces, es esa crueldad en la que a veces el mundo, y lo más interesante de la peli es que maneja un equilibrio que es peligroso, porque fácilmente uno podría caer como en la cosa maniquea de la denuncia, ¿no? Cuando lo lleva a la EPS, cuando se mete y se enoja, que lo que oímos son unos gritos, de hecho, muy respetuosos de no mostrar al médico, porque la escena hubiera podido haber comprometido un desarrollo un poco más verosímil de la situación, pero la película está tan bien manejada, tiene tanto tino en eso, que nada más oyendo los gritos del papá, nosotros nos imaginamos lo que el médico le habrá dicho, no lo puedo atender, él no tiene PS, en fin, eso nos sobra frente al poder de la insinuación que tiene la película, en esa escena en particular. Dale. ¿Dónde se encuentra? Es decir, ese equilibrio lo hace quien escribe el guión o lo encuentra en el momento del montaje. No, yo creo que eso es el guión, básicamente. Eso es fundamentalmente en lo previo que hay. Esta es una película que no lo olviden, ya lo ha dicho Pablo. Todos los premios los tiene en el papel, ¿no? O sea, que es una película que quien la leyó desde que fue tesis, todos quedaron plop con la película. O sea, es un texto tan brillantemente escrito que pareciera más una obra de literatura que una obra cinematográfica. Conozco gente que la ha leído y hablando con el propio César me decía que se quedaron por fuera muchas analogías como la de la crema con el niño cuando pasa el polvo, o sea que él tenía muchas más figuras metafóricas que por tiempo y por cosas de rodaje se tienen que quedar por fuera, en las reescrituras se van quedando, pero era un guión que vale la pena recuperarlo, este es un muy buen ejercicio.
en sus primeras versiones para que nos interese la escritura dramática, poder ver un gran texto ahí, sobre todo por cómo él construye imágenes, porque uno en un texto es muy fácil construir situaciones, entonces, ¿no? Marleide le dice a doña Hilda, pero ya construir una situación, construir el sueño del caballo metido en la casa, construir toda la metáfora de, qué sé yo, de tantas que tiene la película, del canto mismo, de la canción que está, no suena sino una canción y es demoledora, y suena justo en el punto, y como tú lo dices, escogió la canción más triste del folclore colombiano. Entonces es una película milimétricamente hecha y eso es algo muy valioso. Sin embargo, sí hay que decir que es súper importante la reinterpretación de muchas cosas que hizo Miguel Svenfinger, ¿no? Como, ¿Es mexicano él? Miguel es argentino-mexicano, sí, como... El montajista, ¿no? Sí, él es el montajista también de La Sirga y en el momento, digamos, de elegir al montajista fue bastante complejo porque uno empieza a jugar con todos los temas de las coproducciones y entonces empieza a buscar el montajista del país que puede pagar al montajista que se adapte a. Entonces en este caso era Chile, entonces decíamos, entonces llamamos, no sé, a las montajistas porque en Chile paradójicamente son mujeres las que hacen estas películas y una iba a tener bebé, la otra no sé qué, bueno, otra. Y un día sentados almorzando yo les dije como, yo creo que lo mejor es llamar a Miguel Svenfinger porque él hace películas de actores, porque él saca cuadros, es muy delicado, muy milimétrico con el montaje y con su reinterpretación de las películas de actores, ¿no? Porque esta es una película de actores, donde son más importantes los actores que todo. Que la historia. Entonces, ahí dijimos como, bueno, pues escribámosle a Miguel y justo estaba como, estoy decidiendo qué voy a hacer, reunamos ya. Y nosotros como ya, ¿y qué le vamos a decir? ¿Y cuánta plata tenemos? ¿Y cuánto yo no sé? ¿Cuántos cortes hizo? Hicieron... Poquitos deben ser. Sí, me dicen que no fueron muchos. Son poquitos, sí, como 4 o 5. 4 cortes, que es muy poco, ¿no? Normalmente ellos van entre los 6, los 9 cortes. Sí, lo que pasa es cuando que están buscando la película, ¿no? Lo que pasa es que nosotros habíamos hecho un trabajo muy interesante y es que durante todo el rodaje tuvimos un asistente de montaje que fue pegando las escenas. Es interesante, pero también es Amarra mucho frustrante también. y también es como, claro, como eso es un premontaje y es una cosa ahí pegada, macheteada, pues claro, llega un momento donde César ve eso y dice como, la película me está quedando una mierda, no hagamos Esto más no esta es. película. O sea, es como, es contraproducente, pero también eso es bueno porque vos puedes saber a qué le das prioridad. Entonces muchas veces vimos muchas cosas y al final había una armada de la película. Entonces, obviamente Miguel hizo uno nuevo. Por eso es que la industria, perdóname Pablo, pero es que la industria evita eso. Por eso es que la industria separa al director del montajista. Sí. En Hollywood, tú te tienes que llamar Clint Eastwood para que te dejen entrar a la sala final, del final cut, al montaje final. Tienes que ser Woody Allen, o sea, gente que está probada por encima del bien y del mal, que al final diga, ese es el corte. De lo contrario, la autonomía la tiene el montajista. Porque ellos se pegan emocionalmente las escenas. Hay escenas que quieren mucho porque les costó dificultad, porque la aman, pero el montajista finalmente dice, ¿qué aporte narrativo tiene esa escena para la película? No tiene ninguno, se va. Claro. Y no tiene ningún apego emocional, de hecho no conoce a los actores, no entiende y no con el director y el productor. Entonces eso le da una objetividad para decir, corto esto, y bueno, y el Eso es respeto buenísimo, también. tomar la distancia, o sea, cuando ya tomó esa distancia y luego Miguel vino a trabajar acá, ya él tenía una visión de su película súper diferente, ya había visto los cortes, ya había visto las propuestas que le había hecho Miguel, entonces ya podía tomar unas decisiones muy diferentes a las que podía tomar en el calor del rodaje. Pero es difícil acostumbrarse a eso. Es muy difícil. Porque no, lo que usted decía ahorita, se enamora de una escena, del plano, O la productora, la que más costó plata. Y hay escenas muy costosas que valen un billete, que dicen, venga, yo me gasté millones aquí, y el montajista finalmente dice, pero te los gastaste malamente porque no nos aporta. Sí. Nos podríamos quedar aquí muchísimo rato hablando de la película. A todos ustedes muchísimas gracias, a los artistas, a Paola, por habernos compartido este pedazo de tiempo. Y nos vamos con una fortuna muy grande de haber hablado como entre amigos y de haber visto el premio y de tenerla cerquita. Muchas gracias por todo. Gracias. Ya llegó la hora de la selfie. Gracias. es como una... Gracias.